Estos son días de actividad muy intensa en el Poder Legislativo, pese a que en realidad ya entró en vigor el receso. Se están desarrollando sesiones extraordinarias de las cámaras para votar proyectos que estaban pendientes. Les mencionamos, por ejemplo, que ayer la Cámara Alta dio sanción definitiva al proyecto por el que se crea el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos. También hablamos de la votación, pero en diputados, de el proyecto que aprueba el Tratado de Intercambio de Información Tributaria con la República Argentina. Bueno, en ese mismo terreno hubo ayer otra votación significativa. La Cámara de Diputados prevé volver a votar hoy el proyecto que crea una universidad tecnológica en el interior del país, después de que esa iniciativa obtuviera ayer su media sanción en el Senado. En la votación en general, el texto recibió el apoyo unánime de los 29 senadores presentes. Sin embargo, en la discusión en particular, uno de los puntos más debatidos fue el artículo 14, el que establece la integración del Consejo Directivo Central de esa institución. Recordemos, el oficialismo rechazó el planteo de blancos y colorados para que el Poder Ejecutivo tuviera un representante en esa dirección de la futura universidad. Sin embargo, el Frente Amplio sí incorporó al proyecto el pedido de la oposición para que el Congreso de Intendentes tuviera representación en la dirección de cada una de las sedes regionales que también se crearán, aunque no en el propio Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica. También se acordó que el gobierno provisorio de esta nueva universidad, integrado por única vez por representantes electos por el Poder Ejecutivo, durará 4 años y no 3, como se había previsto inicialmente. Después de ese periodo, la dirección del organismo estará compuesta por un rector, electo por estudiantes, docentes y egresados, 2 delegados docentes, 2 estudiantiles, uno de los trabajadores en general y otro de los empresarios del Uruguay. Estamos en comunicación con el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Senador Bordaberry, buen día. Buen día, ¿cómo le va, Emiliano? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien. La primera pregunta es a propósito de la votación de ayer en el Senado. Esta vez el Partido Colorado acompañó, sobre todo la creación, el artículo primero, el que crea, el que dispone la creación de la UTEC, cuando en diputados no lo había hecho. Sí, en cambio, había votado el Partido Nacional. ¿Qué ocurrió entre una Cámara y la otra? Sí, una aclaración previamente, porque es importante el voto, porque usted sabe que para crear una nueva universidad como ente autónomo se necesitan 2/3 de votos, es decir, no alcanza con los votos del Frente Amplio, sino que se necesitan o los votos del Partido Colorado o los votos del Partido Nacional. Pero para establecer el gobierno no se necesitan esos 2/3, es solamente para la creación. Nosotros creemos que, obviamente, ante lo inevitable que es que el proyecto se iba a votar, porque el Partido Nacional, si bien en el diputados había dicho que no lo votaba si no se cambiaba la forma de gobierno, y luego cambió su parecer, nos parecía que si lográbamos introducir algunos cambios que lo mejoraran, obviamente que a cambio de eso íbamos a votarlo. Y esos 2 cambios son aquellos a los que usted hizo referencia recién. ¿Podemos verlos de nuevo y con un poco más de detalle desde el punto de vista justamente del Partido Colorado? ¿Por qué son importantes? Mira, en primer lugar porque en el artículo 23, que es el que crea los institutos técnicos regionales, se estableció la presencia de un referente territorial, que es la propuesta del Congreso de Intendentes. Y obviamente que eso nos da una cierta garantía a nuestro temor más grande, ¿no? Es que se use esto como una plataforma política ideologizada y no para lo que realmente tiene que ser. Y lo otro es la disposición transitoria contenida en el artículo 32, que establecía un periodo, un plazo de un gobierno transitorio de 3 años, y eso se llevó a 4. Y le voy a ser bien franco porque lo fui ayer en el Senado. Eso nos da tiempo para que si logramos cambiar las mayorías parlamentarias en octubre del 2014, en marzo del 2015 vamos a estar presentando un proyecto de ley cambiando esta forma de gobierno en la que no cree el Partido Colorado, pero no cree el Partido Nacional,
y tampoco cree una gran parte del Frente Amplio. ¿Cuál es justamente, senador, la crítica? ¿Qué es lo que ustedes objetan en el artículo 14? ¿Es el hecho de que se establezca un cogobierno o es la forma en que se integra ese cogobierno? Mire, nosotros creemos que los gobiernos corporativos no son buenos, pero lo dijimos nosotros ayer, lo dijo el Partido Nacional hace no mucho cuando dijo que se había incumplido el acuerdo educativo de enero y criticó por el no cumplimiento del Promejora, y lo dijo el presidente Mujica en las reuniones de enero y de febrero, si usted chequea la información. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque veía algunos de los dichos de ayer en el Senado de Gustavo Penades, de Unidad Nacional. Sí. Se quejó porque se trató de hacer entender que el Partido Nacional estaba en contra del cogobierno, cuando en realidad lo que pretendíamos, dijo, era que la representación política fuese tenida en cuenta. Mire, yo le voy a ser bien claro. En enero, cuando nos reunimos con el presidente Mujica, todos los partidos, el presidente Mujica se quejó de que en la educación no se podía avanzar por los intereses corporativos que estaban creados, y lo primero que firmamos fue el retomar la conducción de la educación. Tanto es así que hubo un hecho que no pasó desapercibido, usted lo recordará, y es que acordamos darle doble voto al presidente del CODICEN, que después se convirtió en ley. Obviamente que todos concluimos en ese momento que la conducción corporativa de la educación no era buena. Acá estamos replicando ese modelo. Nosotros entendemos que una universidad que tiene una impronta muy tecnológica, muy de hacer, debiera tener una estructura que no repitiera el macrocefalismo y los errores de la Universidad de la República. Nos parece a nosotros, y así lo habíamos acordado, y así lo acordamos en enero, le aclaro. Y además hay otro elemento que ayer se salió a luz, y es que en enero el Frente Amplio no quería una universidad tecnológica en el interior del Uruguay. Yo cuando lo dije, el senador Rubio dijo, no, eso no es cierto, y yo saqué los documentos, y le mostré al senador Rubio y a todos los del Frente Amplio el documento que nos había entregado en enero el gobierno, donde decía una universidad tecnológica con sede en Montevideo. Y le mostré la respuesta nuestra, que era no, en el interior. Y le mostré nuestra respuesta al Frente Amplio, que decía preferentemente en el interior, y nosotros le dijimos no. Y entonces, después eso fue cambiando, porque como vieron que no podían evitar que fuera en el interior, porque obviamente que políticamente eso era un mal mensaje, pasaron a cambiar de gobierno para darle una impronta, sobre todo montevideana. Y quizás eso es lo más grave para mí de lo que pasó ayer. Se está dando la falsa impresión a la gente del interior de que con esta universidad van a poder estudiar en sus departamentos, y eso no es así. ¿Cómo que no es así? Bueno, porque si usted vive en Artigas y el instituto regional está en Flores, va a seguir teniendo que trasladarse, obviamente, y los profesores van a tener que trasladarse. ¿Y cuál sería la solución? Porque ese es un punto bien crítico de una universidad en el interior. Claro, pero el problema es que está pensada con cabeza montevideana, que es centralicemos todo, pero centralicémoslo en otro punto del Uruguay. Y nuestra propuesta, que era la propuesta original, que fue la propuesta del Partido Colorado, de la Universidad del Interior, era hacer algo más moderno, con cursos semipresenciales, con aulas virtuales. Es decir, usted es un estudiante de Artigas y durante 3 semanas da cursos no presenciales a través de aulas virtuales, a través del Internet, y la 4ª semana se traslada a donde hay un instituto de investigación y hace la práctica y vuelve a su departamento, lo cual obviamente que le permite no desarraigarse, le achica los costos, le hace una cantidad de cosas, como es a lo que está apuntando muchas universidades hoy en el mundo. Es decir, hoy hay uruguayos haciendo cursos semipresenciales en universidades del exterior desde el Uruguay. Entonces ese era un poco el concepto, pero el concepto que se le dio es una cabeza muy montevideana de volverlo a centralizar, pero en vez de centralizarlo en Montevideo, centralizarlo en otro lugar. Pero pese a eso, si usted lee el articulado, se va a dar cuenta que ni siquiera se garantiza que esos institutos regionales van a estar en el interior.
Senador Bordaberry, yo le iba a consultar, ¿qué posibilidades hay de incorporar estos aspectos que usted acaba de mencionar? Bueno, no sé, la reglamentación de la ley o quizás cuando se baje a lo que va a ser en la cancha, ¿no? Esta universidad tecnológica. Claro, buena esa la pregunta. Lo mismo dije yo ayer, pero yo creo que esto no hay que dejarlo al azar de la reglamentación. Porque si usted lo deja al azar de la reglamentación, después corremos el riesgo de lo que pasó con el ProMejora o la descentralización en la enseñanza media y la autonomía que se va a dar en la enseñanza media. Lo pactamos en enero y cuando en marzo, abril se fue a llevar a cabo, vino el manejo corporativo y dijo no lo vamos a hacer. Y no se hizo, y entonces voló por el aire el acuerdo educativo. Entonces, ¿qué es lo que uno está diciendo ahora? Pongamos estos principios al que usted hace referencia, pongámoslo ya en la ley. ¿Y sabe lo que nos contestaron? Bueno, no, pero algunos institutos regionales van a estar en Montevideo. Porque eso, si usted revisa la versión taquigráfica, ayer fue una sesión larguísima, nos dijeron, no, pero mire que algunos van a estar en Montevideo o en la zona metropolitana. Es decir, y yo ya lo había visto porque en la discusión nos habían dicho eso. Mire que lo que está en la sede administrativa en el interior, y más aún, hay una falta de precisión en el artículo 23, en el literal F, si usted lo ve, porque cuando dice que se va a designar a propuesta del Congreso de Intendentes de la zona de referencia los integrantes del ITR, no se dice que es una zona de referencia. Eso fue un injerto puesto al final de apuro en esta locura que le ha entrado al Frente Amplio de aprobar leyes como quien saca chorizos en las últimas semanas. Ayer usted hizo referencia a esta ley, a la de la indemnización de las víctimas, pero aprobamos 5 convenios internacionales de información tributaria, aprobamos una modificación a la cláusula del Tratado Constitutivo de la UNASUR. Hicimos una cantidad de cosas que no se trabaja bien, y hoy tenemos otra tanda en comisiones y mañana lo mismo. Me parece que no es la forma de trabajar, creo yo, para hacer las cosas bien. Estamos sacando leyes de manera equivocada. Senador, otro aspecto que ustedes entiendan hay que modificar en este proyecto sobre creación de la Universidad Tecnológica, aunque sea en titulares. Sí, bueno, yo creo que lo fundamental es lo del cogobierno. En el artículo 14 me parece que hay que darle otra estructura de gobierno. ¿Cómo sería? ¿Cuál pretenden ustedes? Y nosotros pretendemos que sea designado por el Poder Ejecutivo, convenia de 2/3 del Senado, y que seamos mucho más estrictos en las condiciones a exigirle a los miembros del Consejo Directivo, ¿no? Pero concretamente, en el planteo de ustedes no debe haber representantes de los órdenes. Nosotros creemos que tiene que haber representantes con voz, pero no con voto. Ajá. Nos parece que no hay que repetir la parte, y lo mismo pasa con el representante de los empresarios y del PIT-CNT, porque si ponemos a representantes de intereses sectoriales, como son los empresarios, lógicamente, o como son los sindicatos, obviamente que lo primero que hacen esos delegados es pensar en su interés sectorial. Por eso nosotros creemos que hay que darle voz, pero no darle voto. Nos parece que hay que darle una estructura mucho más ágil, menos pesada, más encarada hacia lo que tiene que ser algo más moderno y que funcione, porque si no vamos a estar repitiendo obviamente que errores del pasado, ¿no? Senador Pedro Bordaberry, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Emiliano, que tenga una feliz Navidad. El agradecimiento nuestro y por supuesto el mismo deseo para ustedes.